muy queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Hoy entregamos a ustedes la quinta cápsula sobre la reflexión del credo que estamos siguiendo durante este año. Dice así: descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Para esta reflexión, la bibliografía es la Biblia de Jerusalén, el Catecismo de la Iglesia Católica y el libro Introducción al Cristianismo del cardenal Joseph Ratzinger, que posteriormente fue Benedicto XVI. Para comprender mejor esta quinta afirmación de nuestra profesión de fe, creo necesario que leamos también qué dice el Credo de Nicea Constantinopla al respecto. Dice así: y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Ambos textos transmiten lo mismo. Sin embargo, hay un par de diferencias interesantes. En primer lugar, el Credo de Nicea Constantinopla omite que bajó a los infiernos, pero agrega al final la frase «y su reino no tendrá fin». Vamos desmenuzando cada una de estas afirmaciones y partamos por Cristo descendió a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 632. En la primera epístola de San Pedro, Primera de Pedro, el capítulo 3, versículos 18 y 19, nos dice: pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue a predicar a los encarcelados, a los que estaban en el infierno. La Escritura llama infierno o Sheol o Hades a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de su muerte, porque los que estaban allí estaban privados de la visión de Dios. Esto está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 633. Jesús baja allí para liberar a los justos. Recordemos la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham, que relata Lucas en el capítulo 16, 19 al 26. El hombre rico que no tuvo compasión de Lázaro, desde el infierno pide a Abraham que Lázaro vaya hasta él y moje su dedo, lo ponga en su lengua para aliviar su dolor. Abraham le dice que un abismo los separa. Jesús no niega la existencia del infierno y la condenación. Cristo bajó a la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y los que la oigan vivan. En Juan 5:25 leemos
en verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Avancemos a la siguiente afirmación. Esta dice: al tercer día resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe. San Pablo, en la primera epístola a los Corintios, nos relata el siguiente testimonio: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto lo relata San Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 al 6. Luego tenemos las apariciones del resucitado, lo que nos da testimonio de que efectivamente Jesús ha resucitado. María Magdalena y las otras santas mujeres fueron las primeras en ver a Jesús resucitado. Nos lo dice Mateo en el capítulo 28 y Juan en el capítulo 20, convirtiéndose en las mensajeras de Jesús, las mensajeras del resucitado. Luego se apareció a Pedro y luego a los 12. Como vimos antes en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 5. Con el anuncio de Pedro, la comunidad exclama: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Lucas 24, 34. Los textos bíblicos dan fe de la resurrección de Jesús en muchos relatos. A modo de ejemplo, podemos mencionar el episodio de los discípulos de Maús, que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, 13 al 35. La primera aparición a los discípulos en Juan 19, capítulo 20, versículos 19 al 23. Y la segunda aparición cuando Tomás se encontraba junto a ellos. Juan 20, 26, 29. El Papa Benedicto XVI, en su libro Introducción al Cristianismo, nos relata diciendo: hay dos expresiones con las cuales el Nuevo Testamento afirma la resurrección del Señor. Jesús ha resucitado, es la primera, y Dios Padre ha resucitado a Jesús. Ambas afirmaciones coinciden en que el amor total a los hombres que llevó a Jesús a la cruz se realiza en el éxodo total al Padre, y que ahí es más fuerte que la muerte, porque a la vez está sostenido por Él, por Dios. Más adelante en su libro nos dice: sabemos que tras resucitar, Cristo no volvió a su vida anterior en la tierra, como sucedió con Lázaro o con el hijo de la viuda de Naín. Cristo ha resucitado para la vida definitiva. Cristo ha resucitado para la eternidad del amor.
Continuemos avanzando. La siguiente afirmación dice: subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 659. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios, tomándolo de Marcos 16:19. Durante los 40 días en que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y los instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con su ascensión, simbolizada por la nube, Hechos 1:9, y por el cielo, Lucas 24:51, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios Padre, Marcos 16:19. La ascensión de Jesús marca su entrada definitiva en el dominio celestial de Dios. Así Jesús nos precede en el reino glorioso de Dios Padre, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. Sigamos. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de vivos y muertos. Romanos 14:9. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 673, nos dice: desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. Apocalipsis 22:20. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Eso lo encontramos en Hechos 1:7 y en Marcos 11:32. Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Será Él quien vendrá a juzgar, ya que su Padre le otorgó esta potestad, como leemos en Juan 5:22, que dice: porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. La pregunta que cabe es: ¿de qué se nos juzgará? Eso también lo encontramos en las Escrituras. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Mateo 5:22 y 7:1-5. Jesús dirá en el último día: cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. Resumiendo, podemos afirmar que el día del juicio, al final del mundo, Cristo vendrá en gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que, como el trigo y la cizaña, habrán crecido juntos en el curso de la historia.
nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 681. Recapitulando, tenemos que descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Esperando que con esta reflexión habremos aportado algo en la comprensión de estos versículos del credo, los invito a revisar principalmente el Catecismo de la Iglesia Católica, donde encontrarán más información para continuar creciendo en nuestra fe. El próximo mes corresponderá la entrega de la 6ª cápsula, que llevará por título Creo en el Espíritu Santo. Como equipo de formación de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños, esperamos que con estas entregas sigamos profundizando nuestro conocimiento en la fe que profesamos. Que Dios los bendiga ahora y siempre, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.